¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, ya saben que desde hace varios días llegaron nuevos mutantes a la sala Jackpot, chicos. Obviamente no me refiero a los mutantes del evento porque ya hablamos de ello, sino que me refiero a los nuevos, pues que están viendo, como he dicho, por fichas Jackpot, por la famosa ficha verde. Tenemos al Cameo por 50 fichas, que es un legendario. Tendremos al Cocktwill por 150 fichas, otro legendario. Y por último, por 200 fichas, la cantidad máxima de canjear, el Aullosaurio, que también es otro legendario. Obviamente hablaremos de los tres, lo vamos a analizar, daremos recomendación de orbes, ya saben, el típico video de cuál canjear en estos nuevos cambios que se realizaron este mes en la sala Jackpot. Así que retomando el contenido, chicos, pues empecemos desde ya. Obviamente vamos por precios. O ya saben, empezamos por el de 50 fichas, que si no recuerdo está en la investigación número 8 o en la 9. Es en la 9, ¿no? Sí, ahí está. Cameo tiene una línea de 2000 de oro, así que se podría decir que está barato para lo que viene. Y de hecho, le digo desde ya, Cameo, doble zoomorfo legendario con la habilidad de herida. Ahí lo están viendo. Estadísticas, posee una velocidad de 8.33 porque en un último cambio de balances le subieron la velocidad, una vida total de 3420, también en ese cambio de balances el mutante tenía más vida pero se la han reducido pues por ese aumento de velocidad. Ataque, chicos, pues el daño individual del mutante es de 832 puntos, mientras que su daño múltiple es de 490, nada mal el tema del daño. La habilidad, como he dicho, de herida desde un inicio es un 20%, pero el mutante cuando alcanza el nivel 25, su habilidad de herida aumenta a un 45%, chicos. Así que Cameo, un mutante que estadísticamente no está mal. De hecho, actualmente está en el top 10 de los mejores zoomorfos. No creo que entre en el top 5, pero está cerca, porque estadísticamente en el último cambio de balances no quedó nada mal. ¿Qué pasa? Que hay alguien quien también recibió un buff y está un poco mejor que él en su momento, lo cual estamos hablando del Anomaly, porque pues la habilidad es lo que frena al Cameo. Desde ya les digo que Cameo es el mejor cambio de los tres, sin lugar a dudas, es el mejor cambio estadísticamente, es el más fuerte y es el que más les va a servir. Aunque en el meta actual no tiene un uso, pero les va a venir a aquellos que no tengan ningún zoomorfo decente. 100% les va a venir muy bien el Cameo, porque tiene muy buen daño, muy buena vida y la velocidad es increíble. Sinceramente no está nada mal el Cameo. Lo malo es que ya saben que posee una habilidad que está fuera del meta. Si quieren una recomendación de orbes, pues tiene tres, ya que le funcionan varias. La primera y la mejor es la de velocidad full daño. Como he dicho, aumentarle la velocidad le va a venir genial. Full daño porque de verdad tiene una vida aceptable. Y bueno, mientras más daño y más velocidad, ya saben lo bueno que puede ser. La segunda combinación es una derivada de esta primera, solamente que vamos a cambiar un orbe de ataque por uno de herida. Después de todo no tiene mala herida, ya esto depende de cómo lo combines con tu equipo. Si llevas unos tanques en tu equipo y tomas al Cameo como veloz, pues que la herida quede a molestar. Un pequeño uso, no tiene tanto valor como la primera, pero se puede intentar. Y la segunda, aprovechando que de verdad tiene buena vida y tiene buena velocidad, sería Forta y Ataque para tratar de exprimirle el máximo daño posible a medida que pasen los turnos. Pero está buena, en verdad la mejor es la de velocidad full daño. Ahora vamos con el segundo mutante que bueno, ya muchos deben de conocer, chicos, lo que es el... A ver, vamos a ver dónde está, en qué bingo está. Creo que está en el 9, ¿no? No, en el 10. Cocktwill, chicos. Este mutante necro con zoomorfo que también tiene la habilidad de herida. Poco se habla de que también otro más con herida. Muchos deben de conocer a este necro con zoomorfo. Demasiado. Fue el mutante que más dieron en el PvP en el año pasado. O sea, en la que más ocasiones llegó. Así que 100% deben de conocer a este mutante.
Y bueno, vamos a analizarlo. Velocidad de 4 puntos, una vida total de 3840, daño de 1440. Y bueno, habilidad de herida desde un inicio 24% y el mutante cuando alcanza el nivel 25, 41% de herida. Así que sinceramente chicos, obviamente el mutante no entra nada en el meta, se podía usar hace 4 o 3 años y medio más o menos y aún así no podía resaltar. Lo bueno de su momento de hace 3, 4 años es que tenía un daño impresionante en su momento, pero la habilidad de herida no lo ayuda. Y bueno, ya actualmente se queda muy corto estadísticamente, así que no lo recomiendo. Lo más probable es que igualmente el mutante en un futuro venga al PvP sin problema, así que ahorres en sus fichas. Si no lo tienen, pues no importa, tampoco por bingo es que sea algo totalmente increíble, a pesar de que igualmente son líneas totalmente imposibles, se podría decir, de completar. Así que no se preocupe por el Cocktwheel, no es algo que van a necesitar. Recomendación de orbes, pues como yo sé que no lo van a armar, pues la mejor para él en su momento era la de Forta, Forta y Vida. Igualmente sigue siendo la mejor. Y una segunda opción, velocidad, ataque y vida. Ya saben, las típicas cuando el mutante pues está obsoleto. Y ahora vamos con el tercer y último mutante, chicos. No tiene bingo, ¿por qué no tiene bingo? Porque es monogem. Aullosaurio, chicos, como he dicho, legendario monogen zoomorfo que tiene la habilidad de herida. Poco se habla, los 3 mutantes de estos cambios tienen habilidad de herida. Ok, estadísticas. Tiene una velocidad de 3.33, bastante lento, una vida total de 4316, aceptable, pero baja vida en realidad. Ojo, aquí el detalle. Su ataque zoomorfo es múltiple, o sea que es múltiple, eso mismo. Y su daño individual es neutro. Ok, ¿cuál es el daño? Pues el daño de su ataque múltiple es de 970 puntos. Ojito, no es ningún mal daño múltiple, para nada. Su daño individual es de 1688. Ok, ahí sí se ha quedado un poquito bajito, pero el múltiple nada mal. Habilidad de herida, desde un inicio allí se refleja con un 22% y el mutante al alcanzar el nivel 25 tiene una habilidad de herida del 35%. Y bueno chicos, Aullosaurio, obviamente ya de ahí de primera se ve que es totalmente malo, o sea no es que sea lo peor de lo peor, no, para nada. Estadísticamente se diría que es regular, pero nada bueno. Desde que salió pues no se usaba porque no complementaba el meta y mucho menos ahora. Así que obviamente no lo recomiendo. Muy lento, no tiene muy buena vida para esa lentitud y aún así los daños quedan cortos. Es buen daño múltiple, pero aún así ese daño múltiple se queda corto. El individual súper corto y la habilidad de herida, bueno, sin mencionar que es una habilidad que no sirve, así que obviamente el mutante no es nada recomendado. Y ojito que hace poco pues hicieron la incursión de lo que es el Sasquatch. Bueno, obviamente el Sasquatch se diría que es como el Aullosaurio, pero un poquito mejor, un poquito mejor. En realidad no mucho. En temas de daño sí es mucho mejor, o sea, porque el daño se nota, hay una diferencia abismal, pero se diría que es un poquito nada más mejor porque es más rápido, pero hay un poco menos de vida. Pero bueno, el Sasquatch compensa un poco. Y bueno, el problema de estos mutantes más que todo es porque su ataque con el que se pueden defender es múltiple. Ese es otro problema increíble, que significa que si te vas a enfrentar a un sable, vas a hacer solamente daño múltiple y ya de por sí te quedas corto, ¿me entienden? Así que nada recomendable solo por colección, aunque ojo, curioso, está ahorita mismo disponible en la temporada del PvP, así que si quieren obtenerlo sin perder fichas, pues apliquen el PvP, jueguen PvP, o si no quieren durar tiempo en el PvP, si les toca hacer el book, bueno, lo canjean por 200 fichas porque después de todo las fichas son farmeables. Les recuerdo que les dejaré un video tanto en el comentario fijado como en las tarjetas de cómo obtener fichas Japot, porque tengo un video de todos los métodos. Pero bueno chicos, aún así, recomendación de oro para el Aullosaurio, pues ya saben, este típico mutante se arma con Forta, Vida, Forta o Forta Full Vida. Son sus dos combinaciones más óptimas, se podría decir, o sea, lo que puede sacar al máximo al mutante, pero no algo que lo haga resurgir, solamente para potenciar para aquellos que lo quieran. Así que chicos,
Hasta aquí dejaré el video, espero les haya gustado, que les sirva, que es lo principal. Ya saben, obviamente lo mejor de este canjeo es el cameo. Lo bueno es que vino a el precio más barato, así que es un cambio que se puede descartar. Canjeen al cameo a aquellos que no lo tienen, tanto por bingo, porque es un mutante que más o menos cuesta en salir. Es un mutante que no sale a la tienda, solamente sale en PvP y no recuerdo en dónde más. Pero sí, cameito, el cambio, y ya los otros dos los pueden descartar totalmente. Así que ya saben, amigos, pueden apoyar el canal dejando ese poderoso like. Los invito a suscribirse, que estamos a nada de llegar a los 35.000 suscriptores. Muchas gracias por el apoyo, aquí retomando el contenido. Y sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video de MGG. Bye bye. Doing me, and do your job. Bird is the name, then Baller did the chain. Tono for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the king, the queen. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini.